Buenas, mi nombre es Juan Camilo Clavijo y junto a mi grupo, conformado por Mariana Costa, Edwin Casiani, Freddy Hernández, Álvaro Leones y Michelle Suevis, hacemos la presentación de la fase 2 del proyecto de alcantarillado titulado Diseño conceptual del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado de Tierra Baja. Bueno, continuando, podemos observar que para iniciar el proyecto fue necesario definir el área sobre el cual se desarrollaría el diseño conceptual del sistema de alcantarillado, que es la que vemos en la imagen. Esta zona cuenta con un área total de 11,73 hectáreas y un perímetro aproximado por encima de los 2.100 metros. Esta delimitación permitió establecer los límites del proyecto e identificar las condiciones físicas, urbanas e hidrológicas que posteriormente servirán como base para realizar el análisis. Bueno, una vez definido el área de estudio, el siguiente paso consistió en clasificar las áreas que conforman según su condición y desarrollo urbano. Para esto contamos dentro de esta área delimitada se identificaron tres categorías principales: las áreas con intervención urbanística proyectada, la cual está conformada por dos conjuntos, los tipo 1 y tipo 2, las áreas ya existentes y las áreas sin intervención, teniendo un área total, como ya mencionamos, de 11,73 hectáreas, como se puede ver también en la imagen. Bueno, continuando, podemos ver ya el tema de las vías principales y secundarias. La red vial del sector está conformada por una vía principal correspondiente a la calle 7 y varias calles y carreras secundarias que permiten el acceso a viviendas y a las áreas de expansión. Como lo podemos ver ahí, que la calle 7 es la principal con una longitud mayor a 822 metros. Bueno, continuando con eso, también se realizó un análisis y una visita técnica al lugar donde se pudo identificar diversos anchos de algunas carreteras. Asimismo, se pudo evidenciar de que presenta algunos problemas como encharcamiento o emposamientos de aguas. Bueno, continuando con eso, presentamos las restricciones físicas, urbanas o ambientales. El diseño del sistema estuvo condicionado por diversas restricciones propias del sector. Entre las más importantes se encuentra la baja pendiente natural del terreno, la cual dificulta el drenaje por gravedad. También se tiene que el área se localiza muy próxima a la Ciénaga de la Virgen, la cual exige una condición de especial atención debido a que el agua drena de una manera mucho más complicada. Estas restricciones contribuyeron la base para el planteamiento de las soluciones sanitarias y pluviales que se presentarán más adelante. Ahora, respecto a los supuestos urbanísticos en lo referente a la delimitación y clasificación del área de estudio, pues en lo referente con el documento técnico soportado del MIDAS, este clasifica el uso del suelo como residencial A, con una totalidad de área analizada referente a un polígono de 11,75 hectáreas. Y la clasificación referente a dichas áreas por tres categorías, las que vendrían siendo intervención proyectada, áreas existentes y claramente sin intervención directa. Lo referente a la siguiente diapositiva consta de las variables demográficas y su diseño. Lo referente al periodo de diseño de 25 años, el método aritmético fue seleccionado, la población tributaria del polígono y la densidad habitacional. En los conjuntos residenciales proyectados se sacó pertinentemente el área y ya puesta el número de viviendas relacionado, se hizo la multiplicación pertinente con las habitantes por vivienda y se sacó la población referente a cada conjunto, conjunto tipo 1, tipo 2, tipo 1 de diferente lote. Con esta misma se sacaron las áreas de los diferentes polígonos para poder encontrar una totalidad referente a los conjuntos de 2,03 hectáreas. Siguiendo con esto mismo, en la estimación de población referente a los datos seleccionados y extraídos del DANE con los años y la población referente a cada una de estas, se hizo la estimación de la tasa de crecimiento y la proyección realizada que fue seleccionado de la aritmética. Continuando con esto mismo, se sacaron las distribuciones de población proyectada para el 2051, lo referente al número de viviendas, la población base de 2018, el incremento poblacional de 2018 a 2051 y la población total como tal. Referente al conjunto de residencial, se sacó un 550 número de viviendas y para las manzanas residenciales 497. Con estos mismos, el incremento como tal sacado del conjunto de residencial vendría siendo como una población de 2.118 y en las manzanas respectivamente de 1915. Esta totalidad da de 4.032 habitantes. Esto, sumado con la población del 2018, consta y da como sumatoria total 500.778 habitantes, que es lo proyectado para el 2051, estableciendo estas pautas. Continuando con esto mismo, se hizo la estimación de población actual y futura dependiendo del tipo de manzana localizada. Estaban las manzanas localizadas consolidadas, en consolidación y las manzanas en expansión urbana. Dependiendo de cada una de estas, en la categoría, sí, la manzana con ocupación residencial es alta, la manzana con ocupación residencial parcial y la manzana con delimitación de áreas potenciales de crecimiento urbano. Referente, se hicieron los cálculos pertinentes para la estimación de cálculo sanitario, donde los parámetros y criterios fueron los siguientes.
Dotación neta de 140, coeficiente de retorno 0.85, la infiltración y escorrentías que vendrían siendo pertinentes de 0.3 y 0.2. Continuando con esto mismo, se sacaron los caudales para lo referente a los conjuntos. Ya con los datos de población obtenida y las áreas seleccionadas, estos datos se calcularon y se sacaron como tal el caudal de diseño, el factor, el caudal de descarga y de filtración y el de conexiones erradas para poder determinar el caudal de diseño referente a cada conjunto. Continuando. Ya con dicha clasificación de las manzanas, se hizo como tal un análisis completo de tierra baja para poder clasificar todas las manzanas. Referente a estas, se sacó el área pertinente de cada tipo de manzana, de las 3 manzanas, aparte de los espacios vacíos en la institución, y se sumó con esto las manzanas y los conjuntos, dando un área total de 24.619 hectáreas, haciendo referencia a la población de 2018, 2051 y la diferencia constante de estas de 4.032. Continuando con esto mismo, se hizo la clasificación del incremento poblacional y la población 2051. Continuando con esta. Ya en la clasificación total de toda tierra baja, se enfocó puntualmente al área de estudio seleccionado. En esa área de estudio se sacaron las manzanas que hacen conforme a esta misma, referente a las manzanas consolidadas y consolidación y las manzanas que están en expansión, aparte de los espacios vacíos en las instituciones. Continuando con esto, se hizo el enfoque y el análisis total pertinente de toda tierra baja para luego hacer simplemente a la parte donde estaban enfocados los conjuntos residenciales y el área delimitada. Continuando con esta, en lo proporcionado a lo referente al total de las manzanas, con solamente las manzanas dio un total de 33.593 lo referente al caudal diseñado, más la suma del caudal diseñado para referente a los conjuntos dio 45.113 de caudal de diseño. Continuando con esto. Esta tabla es el resumen de, como tal, la parte diseñada de la zona de estudio referente a cada caudal. Y en esta zona de estudio, pertinentemente, el resultado de caudal de diseño fue 17.2. Estas ilustraciones demuestran la zona de estudio donde se ve el área delimitada de urbanística de tierra baja y con las manzanas y conjuntos seleccionados. Se hicieron los trazos y ubicaciones pertinentes de las plantas de colectores y los pozos de dispensión, donde se pueden ver los tramos referentes azules y los puntos verdes que vendrían siendo los pozos de inspección. Se hicieron también los trazados y ubicaciones de las acometidas. Bueno, una vez obtenidos los caudales de diseño para cada una de las manzanas pertenecientes al área de estudio, lo que se procede es analizar cómo se mueven estos caudales desde sus puntos de origen, es decir, desde la acometida hasta el punto de salida. Entonces, para eso, lo que hicimos inicialmente fue obtener el área acumulada por pozo, debido a que cada polígono se le asignó un número determinado de acometidas. Entonces, se distribuyó el porcentaje de manera proporcional, tanto para el área como la población perteneciente para cada uno. En esta diapositiva tenemos la información respecto al área de cada acometida y el área perteneciente a cada tramo. En la siguiente podemos observar el área acumulada por cada pozo, que este es el área que vamos a utilizar para hacer los cálculos del caudal de diseño. En la otra podemos ver ahora la población acumulada por cada pozo de inspección, siguiendo un procedimiento similar al área. Se determinó el porcentaje de acometidas y a partir de esto se fue acumulando la población. Con esa información y partiendo de los requerimientos que se encuentran en la norma, obtuvimos el caudal de diseño para cada uno de los pozos. Estos caudales que se encuentran en pantalla indican cuál sería el caudal que se encuentra en cada uno de los pozos, pero de manera acumulativa. Por tanto, al final del tramo obtenemos el caudal total. Ahora, una vez tenido cuánto caudal recibe cada pozo, lo que procedemos es a realizar la selección de los diámetros para cada uno de los tramos. Para eso partimos de información base y de criterios mínimos establecidos por el RAS para hacer este análisis. Cabe resaltar que el material de la tubería es de PVC Novafor S8 de acuerdo a la norma NTC 3722. Para eso también teníamos una limitación y era que la pendiente mínima debería ser del 0.2%, una velocidad mínima de 0.5 metros por segundo y para eso aplicamos el método hidráulico, la ecuación de Manning. Entonces, realizamos inicialmente la selección de la tubería con el tramo más crítico, es decir, con el tramo que transporta o recibe el mayor caudal. Para eso aplicamos
la tabla o el esquema que se muestra en pantalla, donde inicialmente evaluamos diferentes diámetros para obtener el diámetro que tuviese la capacidad de transportar un caudal mayor al de diseño o al crítico. Entonces, a partir de esto, variamos las relaciones de llenado hasta obtener que para el diámetro crítico obtiene aproximadamente una relación de llenado de 55%. De manera similar, ahora realizamos la verificación para cada uno de los tramos, como se muestra en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos observar cada uno de los tramos, la longitud de cada uno de los tramos y cómo a partir del caudal que conduce cada tramo obtuvimos el diámetro. Para eso utilizamos el mismo diámetro anterior y realizamos la verificación especialmente de velocidad, garantizando que ésta sea mayor de 0.0 metros por segundo. Y como podemos observar en la última columna, todos los tramos cumplen ese criterio de velocidad. Posteriormente, realizamos la geometría de la red, que básicamente es determinar la cota de batea de cada uno de los pozos de inspección. Para eso partimos de la cota del terreno de cada uno de los pozos, como se muestra a continuación, y teniendo en cuenta que consideramos una profundidad inicial de 1.2 metros. Cabe recalcar que la pendiente mínima es de 0.2%. Entonces, a partir de estos datos bases, lo que realizamos fue el cálculo de la cota de batea de cada uno de los nodos, garantizando que la pendiente sea mayor y optamos por una pendiente de 0.5%. Por tanto, podemos observar tanto la cota de batea del nodo inicial como del nodo final para cada uno de los tramos, asimismo como la profundidad para cada uno. Y finalmente lo que realizamos fue unas verificaciones hidráulicas para garantizar que nuestra red de alcantarillado cumpliera con todos los criterios normativos. Para eso verificamos la longitud, el diámetro interno, la velocidad mínima, la velocidad máxima, el esfuerzo constante, que debería ser mínimo de 0.10 kilogramos por metro cuadrado, y la relación de llenado y la pendiente mínima. Y como podemos observar, todos los tramos de nuestra red cumplen con los requerimientos básicos. Listo. Ahora, con el fin de verificar el comportamiento hidráulico de la red de alcantarillado sanitario que se diseñó, implementamos un modelo en EPA-Swing. Para esto utilizamos las mismas geometrías, los mismos parámetros de diseño y los mismos caudales que ya habíamos calculado anteriormente, que se presentaron en las anteriores diapositivas. La idea de esta simulación era evaluar cómo se comportaba la red bajo condiciones de flujo por gravedad, aprovechando la pendiente del terreno, y así obtener variables como el caudal, la velocidad y la profundidad, así como el perfil de los colectores. En la siguiente figura le voy a mostrar el sistema de modelado que se hizo, y aquí podemos observar que este modelo hidráulico fue implementado en EPA-Swing y se pueden ver representados los pozos de inspección, los colectores sanitarios, los nodos de aporte y el punto final de descarga del sistema, que se ve en la parte inferior izquierda, que está señalado como 1. Es importante aclarar que este modelo no se hizo desde cero de manera arbitraria, conservamos exactamente la misma geometría que definimos durante el diseño conceptual y también respetamos el sentido del flujo, las pendientes que ya se habían adoptado y la configuración geométrica de los colectores. A continuación, podemos observar cuáles son los resultados hidráulicos que se obtuvieron. En este caso, se hizo un pequeño resumen, no se colocaron todos los resultados, sin embargo, se van a juntar en la modelación de EPA-Swing. Una vez corrimos esta simulación, obtuvimos estos resultados. Lo primero que notamos es que el comportamiento es consistente con el diseño que ya se había realizado. Los caudales aumentan progresivamente en el sentido del flujo porque se van acumulando los aportes de las diferentes manzanas y conjuntos residenciales por medio de las acometidas hacia cada uno de los pozos a medida que estos avanzan en la red. Las velocidades se mantuvieron dentro de los rangos que establece la normativa RAS y también se revisaron las profundidades de flujo, obteniendo profundidades de flujo inferior a la normativa de 0.85 y inferior a la diseñada de 0.55. Aquí podemos ver que los colectores están trabajando parcialmente llenos, no están a tubo completo, es decir, que tiene una cámara de aire dentro de la tubería y evita que el sistema entre en un flujo a presión, que es justo lo que se busca evitar en un sistema alcantarillado por gravedad. Y esto nos da la capacidad hidráulica disponible para futuras variaciones de caudal y favorece la ventilación del sistema. Siguiendo, podemos observar el perfil hidráulico del colector principal, obtenido directamente del tramo que comprende de los nodos P1 a P21. Acá se representan varios elementos. Podemos observar una línea verde, que es el perfil del terreno. En gris podemos observar la geometría de los colectores y los pozos de inspección. En azul está la línea de la lámina de agua o superficie hidráulica. Y en color cian podemos ver el flujo que circula dentro de las tuberías. Lo que buscamos verificar con este perfil era que no hubiera ningún represamiento, sobrecarga ni desbordamientos en ningún punto de la red. Y efectivamente, como podemos observar, no se presentan, lo que hace que la red tenga un comportamiento estable. La línea piezométrica se mantiene siempre por debajo de la superficie del terreno y dentro de los conductos. Cabe recalcar que hay un pequeño cambio de rasante entre los nodos 24 y 22, que corresponde a un ajuste de geometría de la red, pero esto no afecta en nada a la continuidad hidráulica ni genera incrementos importantes en el nivel del agua. Bajo esto, podemos hacer un análisis a continuación, que queremos mencionar algo importante, que es que además de simular esta red completa, comparamos estos resultados con los obtenidos en la hoja de cálculo.
Para el tramo analizado evaluamos el caudal, la velocidad y el tirante en condición de régimen permanente. Encontramos una diferencia de aproximadamente el 12% del caudal obtenido en la simulación con EPA-Swing con respecto al calculado en Excel y de aproximadamente un 10% de diferencia en la velocidad. En este caso son diferencias que consideramos aceptables, puesto que los dos métodos comparten enfoques distintos. Mientras que el Excel usa la ecuación de Manning bajo el supuesto de flujo uniforme en cada tramo, el EPA-Swing resuelve numéricamente las ecuaciones completas de Saint-Venat. Y donde hubo de pronto mayor diferencia es el tema de la relación de llenado y profundidad de flujo. Sin embargo, estos valores están dentro de un rango aceptable. Bien, ahora pasamos a la realización de un análisis hidrológico de la zona, teniendo en cuenta de que el tipo de suelo en el cual nos encontramos es un tipo de suelo D. Primero, identificamos las coberturas. Estas están conformadas por áreas con intervención urbanística, áreas existentes y áreas sin intervención urbanística directa. A partir de esto planteamos un CN a través de unos contextos, los cuales nos dicen de que para un área de intervención urbanística, estos corresponden a sectores destinados a futuros procesos de urbanización donde se prevé un incremento de superficies compactadas, vías y obras civiles, mientras que para las áreas existentes son zonas urbanas consolidadas con presencia de edificaciones, vías pavimentadas, andenes, patios y otras superficies intervenidas. Y para las áreas sin intervención urbanística son las que corresponden a áreas que conservan condiciones naturales o seminaturales con presencia limitada de intervención urbana. Bueno, ahora pasamos a lo que vendría siendo las curvas IDF, a partir de las cuales se obtuvieron los valores de intensidad para posteriormente realizar el análisis de la precipitación. La fórmula suministrada por estas curvas IDF dependen del periodo de retorno y del intervalo de tiempo en los cuales se vaya a realizar el análisis. Bueno, pasamos a lo que vendría siendo el análisis de las áreas impermeables y permeables. Dentro de la tipología tenemos lo que son las áreas existentes, las cuales las catalogamos como áreas impermeables, mientras que las áreas con intervención urbanística proyectada se catalogaron de baja infiltración, ya que estas no son 100% impermeables ni tampoco 100% permeables. Mientras que para las áreas sin intervención urbanística, las cuales se suponen con buena vegetación, pues se establecieron como áreas permeables. Bien, ahora pasamos a lo que vendría siendo la precipitación de diseño. Esta precipitación de diseño se obtuvo a partir del cálculo de la intensidad, con las fórmulas que les mostré anteriormente. Se obtuvo en un rango de 60 minutos con intervalos de 10 minutos. Bien, ahora pasamos a lo que vendría siendo la distribución de la lluvia. Esto se hizo con el fin de representar temporalmente la tormenta de diseño. Se realizó la distribución de la precipitación total acumulada en incrementos parciales para intervalos sucesivos de tiempo. Realizamos lo que vendría siendo la distribución de la lluvia. Esta la hicimos a partir del método de bloques alternos, en lo cual supone de que la lluvia parte de un valor bajo, va aumentando y el valor mayor se encuentra en el centro. También realizamos la curva de masa, la cual se obtuvo a partir de la precipitación acumulada y de los intervalos de tiempo. Bueno, ahora pasamos a lo que vendrían siendo los coeficientes o parámetros de escorrentía. Para la aplicación del método racional fue necesario asignar un coeficiente de escorrentía representativo para cada una de las coberturas identificadas dentro del área de estudio. Para las áreas existentes se adoptó un C de 0.82, para áreas con intervención urbanística proyectada se adoptó un C de 0.6, para las áreas sin intervención urbanística un C de 0.3. Bien, aquí tenemos lo que vendrían siendo los caudal picos por área o subcuenca. Durante la simulación obtuvimos que para la cuenca 1, que sería el área que estamos analizando, se obtuvo un caudal pico de 491, mientras que para la cuenca general, que ya vendría siendo la conformación del área de estudio y las cuencas que drenan en ella, se obtuvo un caudal pico de 1088 litros por segundo. Estos caudales fueron comparados con los obtenidos con el método racional. Para el método racional, en la cuenca 1 se obtuvo un valor de caudal de 1426,84 y para la cuenca general de 1892,10. Este método racional por lo general siempre tiende a sobreestimar la lluvia, y esto se debe a que él asume una precipitación constante durante todo el tiempo. Bien, aquí podemos observar los resultados obtenidos mediante la simulación hidrológica en EPA-Swing, el cual nos permite básicamente modelar el comportamiento de la corriente superficial y el flujo en redes de drenaje urbano bajo diferentes condiciones de precipitación y las características particulares de la cuenca. Bueno, continuando con la evaluación del drenaje, en este apartado se analizó cómo se desplaza naturalmente el agua lluvia a través de las vías del sector. Para eso utilizamos el modelo de DEM, que es digital de elevación, junto con el análisis de las rutas de escorrentía. Esto nos permitió identificar que la calle 7 es el principal corredor receptor del flujo superficial. Además de que esto se debe a que la vía es de mayor longitud y recorre prácticamente todo el sector, por lo que recibe los aportes provenientes de las calles y las carreras secundarias. Posteriormente analizamos las pendientes de la red vial y encontramos que esa misma calle 7 presenta un desnivel aproximado de 2 metros, pasando de una cota cercana de 3.5 hasta aproximadamente 1.5, en una longitud de 822,42 metros. Y esto va a corresponder a una pendiente longitudinal promedio de 0,24%, que es una pendiente bastante baja. Aunque esta pendiente permite que el agua se desplace por gravedad, también hace que el flujo sea más lento, disminuyendo la capacidad de evacuación y favoreciendo la formación de los encharcamientos.
especialmente en los sectores donde la topografía va a presentar cotas más bajas y durante los eventos de lluvia intensa. Finalmente, para evaluar el comportamiento del drenaje superficial, adoptamos un bombeo transversal del 2%, que es un valor normalmente utilizado en el diseño de vías urbanas, y este bombeo va a facilitar que el agua escurra desde el centro de la calzada hacia sus bordes, simulando las condiciones reales del funcionamiento de la vía. El siguiente punto corresponde a el análisis de los anchos de las vías. Como parte de la caracterización de la red vial, y realizamos las mediciones en el campo al ir a tierra baja de los anchos de las principales vías del sector. Y encontramos que los anchos van a variar de 4,31 a 10,75 metros. Las vías de mayor ancho, que son las de 10,75, corresponden a los corredores principales, mientras que las otras son calles de menor sección. En estos casos, el espacio disponible es muchísimo más reducido, por lo que durante la construcción será necesario planificar cuidadosamente la ubicación de lo que viene siendo las zanjas, el acceso a las viviendas y el manejo del tránsito. Además, durante la inspección de campo también observamos que la mayoría de las vías son afirmadas o no se encuentran pavimentadas, y esto es muy importante ya que además existen cunetas laterales abiertas que actualmente conducen parte de la escorrentía superficial. Sin embargo, en varios tramos estas cunetas presentan acumulación de sedimentos, como se puede ver en la imagen, agua estancada, lo que disminuye pues su capacidad para evacuar adecuadamente las aguas lluvias. Otro aspecto importante fue las rutas probables de evacuación de la escorrentía superficial. En esta sección identificamos las rutas naturales, como se puede ver en la siguiente diapositiva, que son las rutas que siguen la escorrentía superficial dentro del área de estudio. Para eso también utilizamos el modelo DEM, el cual nos permitió establecer que el agua que se desplaza desde la zona de mayor elevación hacia las de menor cota, pues nos van a dar como resultado o nos van a ayudar a identificar 4 rutas principales de escorrentía, las cuales representan los recorridos más probables que seguirá el agua durante los eventos de lluvia, como se puede ver en la imagen. Observamos que todas las trayectorias van a converger hacia los sectores de menor elevación, donde finalmente se concentra la escorrentía antes de salir del área de estudio. Esto demuestra que el drenaje superficial presenta un comportamiento predominante en la parte longitudinal influenciado por la forma alargada del sector o la forma de la topografía. En cuanto a las longitudes, la ruta 1 es la más importante, con aproximadamente 868 metros, que es la más larga. Esto representa el 43% del recorrido total, mientras que la ruta 2 es de una longitud menor y equivale aproximadamente al 40%. Mientras tanto, las rutas 3 y 4 tienen pues longitudes menores de 195 y 159 metros y funcionan como rutas secundarias que recogen la escorrentía de sectores específicos antes de incorporarla al flujo principal, que vendría siendo la ruta 1. Continuando con el análisis, en la siguiente diapositiva vemos los posibles puntos de descarga pluvial. Aquí se hace el mismo análisis mediante el modelado de elevación y vemos de que el terreno presenta elevaciones entre 0 y 5 metros de altura, con una divisoria topográfica central desde donde la escorrentía se dirige hacia ambos extremos del sector. Además de eso, según la modelación mediante el modelo racional y NEPA-SWIN, se evidenció que ante la ausencia de un sistema de alcantarillado pluvial, la escorrentía circula sobre la red vial, y esto va a favorecer la formación del encharcamiento en intersecciones y sectores de baja pendiente. Es muy importante ver de que precisamente esas zonas de menor elevación están ubicadas principalmente en el extremo suroccidental, que contribuyen los principales puntos de concentración y descarga de las aguas lluvias. Posteriormente, vamos a ver la profundidad estimada de la lámina de agua. Aquí, según la misma modelación hidrológica, se evidencia que durante el evento de lluvia de diseño, la escorrentía superficial se concentra sobre la red vial, debido pues a esa ausencia del sistema de alcantarillado. Y pues la baja pendiente va a favorecer esa acumulación de las láminas de agua que se van a dar en las vías principales y secundarias. En cuanto a la velocidad superficial, pues las esperadas van a ser de moderadas a bajas, como consecuencia de las reducidas pendientes longitudinales que se identifican y que ya mencioné anteriormente, y a la presencia de superficies parcialmente impermeables que incrementan el volumen de escorrentía. Ahora, con respecto a estas velocidades, pues no van a representar un riesgo importante de erosión sobre las vías, pero sí disminuyen la eficiencia del drenaje superficial y van a favorecer la permanencia del agua durante un mayor tiempo, especialmente en los sectores donde las cunetas presentan discontinuidades o una capacidad insuficiente. En cuanto al ancho de inundación sobre la vía, bueno, todo esto está relacionado para decir en el análisis de que ese escurrimiento superficial utiliza la calzada como principal elemento de conducción hidráulica. Por consecuente, durante las lluvias intensas, el ancho de la lámina de agua puede extenderse hasta el borde de la vía, desde el borde de la vía hasta su eje, ocupando parte importante del ancho útil de circulación, particularmente en la calle donde se analizó, que fue la calle 7. Y esta condición reduce la capacidad del tránsito peatonal y vehicular, mientras ocurre el evento de precipitación y va a afectar directamente a la población de tierra baja.
Por último, se tienen los puntos de acumulación o encharcamiento, que ya según todo este análisis van a corresponder a las intersecciones entre la calle 7 y las vías secundarias, los sectores de menor elevación, los tramos con cunetas discontinuas o de baja capacidad y a áreas aproximadas a la Ciénaga de la Virgen. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver la solución pluvial que se planteó. Con base con el análisis hidrológico e hidráulico, se concluyó que el drenaje superficial existente no es suficiente para evacuar adecuadamente las aguas lluvias, debido primero a la baja pendiente del terreno, a la ausencia de una red pluvial y a la limitada capacidad que tienen las cunetas, que son el principal sistema de drenaje ahora actual que tiene tierra baja. Como solución conceptual se propone implementar un sistema de alcantarillado pluvial complementario, conformado por colectores ubicados bajo las vías y sumideros en las zonas de mayor concentración de escorrentía, que ya vimos anteriormente, para conducir el agua por gravedad hasta los diferentes puntos de descarga. Además, se recomienda mejorar las cunetas existentes y conservar las áreas permeables para aumentar la capacidad de drenaje, además de hacer conciencia en la población debido a la acumulación de suciedad o de elementos en estos sistemas. Con esta propuesta se busca reducir los encharcamientos y garantizar un manejo más eficiente de las aguas lluvias en el área de estudio. Aquí podemos ver las referencias. Muchísimas gracias.